Colombianos, todo el mundo tiene derecho a ser uribista y dejar de serlo. Todo el mundo tiene derecho a ser peterista y dejar de serlo. Pero hay algo muy desconcertante que ha pasado en las últimas horas y es con la fiscal de hierro Angélica Monsalve. Pues una usuaria encontró unos tweets viejos del pasado donde esta señora Angélica Monsalve pues en unos tweets presuntamente alababa a Uribe. Cuando se le preguntó que por qué había escrito estos tweets, que diera una explicación, pues la señora Angélica Monsalve se dedicó a bloquear a las personas que le preguntaron eso. Sin embargo, todos sabemos pues cómo ha sido perseguida por la Fiscalía de Barbosa esta señora por abrir los casos de corrupción más incómodos para los poderosos. Por ejemplo, los Ríos Velilla, por ejemplo, lo de Emilio Tapia. Entonces no han querido que esta señora destape todos estos escándalos de corrupción, sino que por el contrario la han atacado y la han perseguido de una manera pues hasta cruel, ¿no? Sin embargo, uno nunca sabe. Ya ustedes conocen varios políticos que han subido diciendo que son de izquierda, que apoyan a Gustavo Petro y después se convierten. En uno de ellos, el señor Manguito, ¿no? Que se lanzó por el Partido de Decentes y después se cambió al Centro Democrático, alabando al Centro Democrático y siempre pues a favor de Uribe. Otra de las personas que se ha criticado mucho es Katy Jubinao y la señora Catherine Miranda, que apoyaban en su momento pues las banderas de la coalición, del pacto histórico, y ahora pues están tirando más a no a las reformas, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿será que la fiscal Angélica Monsalve la podremos llegar a elegir fiscal general de la nación y después nos resulte con un chorro de babas? Pues esto no lo sabemos, pero pues hay que juzgar cómo esta señora Angélica Monsalve pues le ha dedicado la vida a los corruptos. No es defensa, sino que para que ustedes vayan mirando las opciones que tenemos para elegir fiscal general de la nación. Para mí personalmente, el abogado Miguel Ángel del Río sería una persona apta pues para que ocupe este cargo. Pero esperaremos la decisión de Petro cuando presente la terna, que se aproxima su nombramiento. Pues vamos a explicarles por qué Angélica Monsalve bloqueó a más de un usuario cuando le preguntaron por trinos viejos, pues presuntamente a favor de Uribe. Una de estas usuarias fue pues Ani y dice lo siguiente: solo para informar que por el solo hecho de hacer esta pregunta me gané la bloqueada de la señora Angélica Monsalve. Lamento mucho haberla incomodado, señora. Esa no era la intención. Solo esperábamos una respuesta. Y pues aquí muestra el pantallazo del bloqueo. ¿Pero por qué el bloqueo? Por estos trinos que les vamos a leer a continuación y que solo ustedes juzgarán si es una uribista camuflada, si no lo es, si dejó de ser uribista y ahora ataca a los corruptos, o si no tiene ningún tinte político, pero pues que en su momento expresaba estas cosas. Ani dice: mi no entender, ¿qué pasó aquí, Angélica Monsalve? Y es que estos trinos, por ejemplo, Oscar Iván Zuluaga, el 3 de marzo del 2016 trinaba: en la hora de la verdad, somos nuevamente el mayor productor de pues polvo blanco del mundo. No hay fumigación y las fuerzas militares están desmotivadas. Y Angélica Monsalve trinaba: hoy el régimen santista, pilar de las FARC, ordena detener arbitrariamente al hermano del presidente Uribe y las FARC como Pedro por su casa. Este es uno de los trinos. Después se conoció otro donde Álvaro Uribe le trinaba en el 2020 lo siguiente: Roy Barreras me llama diablo, ¿cómo le explicará a su hijo que le escogió de padrino al diablo? Entonces aquí dice Angélica Monsalve: doctor Uribe, con todo respeto, pero usted no debería igualarse con esa gente, mucho menos a su edad y con todo lo que ha vivido. Si su conciencia le dice que no es diablo, pues no lo es y punto. Y pues después trinaba el señor Álvaro Uribe en el 2020 otra vez: Gustavo Petro critica al fiscal por su viaje a San Andrés. ¿Quién lo criticó a él por su viaje a Cuba sin permiso? Y pues Angélica contesta: ambos hacen mal y uno no justifica al otro. Y se pregunta: ¿hasta cuándo vamos a querer justificar a los bandidos? Lo que exigimos es justicia y que no se diviertan con dineros públicos. Esto era lo que trinaba la señora Angélica Monsalve. Y por eso se ganó la bloqueada cuando pues Ani le preguntó por qué estos trinos presuntamente a favor de Uribe. Y pues acá ella vuelve y escribe: la fiscal de hierro resultó no ser tan de hierro. Veo que ha bloqueado a una gran cantidad de usuarios en Twitter por el simple hecho de hacerle una pregunta. Mala señal, y no soy ninguna bodega que esté deseando atacarla. Por el contrario, en muchas ocasiones fui su defensora. Ya cada quien sacará sus conclusiones. Y Ani dice: este pantallazo lo acabo de tomar, ando revisando algunas cosas y es evidente que con algunas palabras claves se eliminaron todos los tweets del pasado. Vas y buscas con la palabra clave Uribe y aparece como si los únicos tweets con esa palabra hubiesen sido en el 2022. ¿Nunca antes habló de él? ¿O los eliminó?
Es lo que dice aquí la usuaria Ani. Y es que el pantallazo que tomó Ani es el siguiente, 16 de junio del 2022. Se necesita mucho talento y talante para manejar el destino de 50 millones de colombianos. Qué cosa tan seria es ser presidente de Colombia. Dios nos ampare. Pues ustedes juzgarán, colombianos, qué pasa por la cabeza de Angélica Monsalve y que estos tweets fueron descubiertos por la usuaria Ani. Y también Richard Mao expresó su molestia porque a él también lo bloqueó cuando le hizo la misma pregunta que Ani, porque escribía pues tweets a favor de Álvaro Uribe Vélez. Pues aquí dice Richard Mao, atención, la fiscal Angélica Monsalve acaba de confirmar que ella apoya el uribismo y que realmente es un caballo de Troya de ellos para poder infiltrarse como la ideal. No quiso responder mi pregunta válida y prefirió bloquearme. Mucho ojo con Angélica, que solo busca hacerse la víctima para que Colombia crea en ella, que es la fiscal general que Colombia necesita. No se dejen meter los dedos a la boca con esta señora, al mejor estilo de Claudia Carrasquilla y Gilberto Tobón Sanín. Pillados. Y lo que le escribía pues Richard Mao era lo siguiente: yo pensaba lo mismo en el 2022, pero esa narcofiscalía tiene las armas, los agentes del CTI corruptos que capturan, interceptan y siguen y asesinan. En la fiscalía Barbosa ya asesinaron a Luis Horacio Escobar Saldarriaga con 2 disparos en la nuca y 1 en la cabeza, y también asesinaron a Claudio Javier Silva Otálora con fusil. Ahora lo que veo, yo no me explico, son sus respuestas a favor de Uribe y beneficiando a su hermano en los siguientes tweets. Angélica, ¿qué pasó acá? ¿No pensarás llamarte la fiscal de hierro y copiar a Claudia Carrasquilla? Esto es lo que le dijo pues Richard Mao y inmediatamente lo bloqueó a los tweets que pues había presentado la usuaria Ani. ¿Ustedes qué piensan, colombianos? Pero vamos a ver las respuestas que pues dio Angélica Monsalve en esta polémica que quieren armar algunos, y dice lo siguiente: mi trabajo es investigar y acusar a eventuales corruptos sin importar el tinte político, venga de donde venga. No me interesa agradarle a nadie, ni tampoco estoy haciendo campaña para la Fiscalía General de la Nación. Eso está solo en el imaginario de algunos, y al que no le guste, pues abandone este barco, le dice ella a esta gente. La impunidad avasalla la justicia, la denigra e impide su reinado. El hecho de que haya un 94% de impunidad en procesos de corrupción es consecuencia de la violación a la autonomía judicial y de intereses políticos y económicos que asaltan las estructuras de la Fiscalía General de la Nación. Y no se equivoca Angélica Monsalve en esto, ¿no? Por último aquí, pues escribe un tuit que realmente muestra la desesperanza que hay en este país con respecto a la justicia. Y pues veremos si Gustavo Petro nombra una terna adecuada que realmente pues justifique que llegue un fiscal que pues ponga a los corruptos en la cárcel, sea el quien sea, ¿no? Ella dice, me doy cuenta que en este país la justicia nunca va a cambiar, porque al que lo haga bien lo castigan las cortes, las hordas políticas o la media. No entienden que la justicia es ciega, sin tintes religiosos, políticos o racistas. ¿Qué desesperanza? Dice aquí la fiscal de hierro, ¿no? Y otra de las cosas que se pasó en la declaración de este señor narcochofer que ha cantado, que ha dicho que Zapatero daba armas a Matamba y que no ha pasado nada en la fiscalía, no ha abierto ninguna investigación, es clave. Dice acá Físico Impuro, información del narcochofer que se pasó por alto. Primero, el presidente del sindicato de la UNP, Wilson Devia, le ofreció 400 millones de pesos para que no hablara. Segundo, funcionarios de la fiscalía lo han presionado para que no lea información a la fiscal Angélica Monsalve y que no pueda investigar. ¿Se dan cuenta, señores? Pues esta señora ha tomado los casos de los Ríos Velilla, ha tomado el caso de este señor Emilio Tapia y pues la fiscalía se los ha quitado y presuntamente la iba a mandar al Putumayo, que finalmente no se dio, que ahora le han abierto procesos disciplinarios pues este tal fiscal Jaimes para perseguirla. Entonces uno no entiende. Estos tweets desconciertan porque mientras el fiscal Barbosa la está atacando, le está abriendo procesos, pues esta señora también en unos tweets del pasado pues menciona a Uribe y lo pone como en un pedestal, ¿no? O sea, le dice que no se deje echar tierra, que pobrecito, que no sé qué, que el hermano y lo demás, ¿no? Por otro lado, en otras noticias, el señor Manguito, ex congresista, ha tuitado en contra del gobierno de Gustavo Petro, atacándolo y atacándolo. Y vamos a conocer por qué. Por ejemplo, aquí Manguito trinaba. El Pollo Carvajal, hombre de confianza de Chávez y Maduro, es extraditado a Estados Unidos. Dice que tiene cosas que contar de Gustavo Petro. Podría llevar a conocerse secretos de las presuntas relaciones entre los dirigentes venezolanos y políticos del resto del continente. Entre ellos, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Por acá se conoce otro trino atacando pues al periodismo alternativo. A estos pobres muchachos los pusieron a que atacaran a Julián Bedoya, luego de expresarle la admiración, atacar a Roy Barreras, luego de seguirlo y defenderlo, atacar a Benedetti, luego de rodearlo y defenderlo, atacar al Ñoño, luego de defenderlo, criticar el alza a la gasolina, luego de defenderla.
Pero vamos a ver que, pues, mire, sí, aquí los periodistas alternativos, Mr. Carvajalino, aquí Levi Rincón, Confradía, Estrato Medio, Alejo Vergel y muchos más. ¿Por qué lo hará? ¿Qué estará pasando? Pues vamos a conocer las razones. Recuerden que si quieres entender los planes del petrismo es fácil, solo imagínate lo contrario de lo que dicen y eso harán. Por ejemplo, después de tanto hablar del narcotráfico, ahora con la política antidroga de Petro se legalizará el narcotráfico de una forma disimulada. Por eso están acabando con la erradicación y han bajado los decomisos. ¿Seguro han bajado los decomisos? Miren cómo desinforma. Lo peor de todo es que hay personas que le dan retweet a este señor, ¿no? Y ahí sigue atacando. Se la pasaron haciendo política, calumniando, inventando y criticando a los gobiernos anteriores. Y en un año que llevan gobernando, solo han podido celebrar 5 logros. Y todos han sido gestión de estos gobiernos que critico. ¿Se imaginan? Ay, Dios mío. Otro que piensa que la Haya se la debemos al señor Iván Duque. Pero aquí vamos a conocer las razones de por qué este manguito anda como ardido. Y es que en este hilo vamos a ver la razón por la que el senador Jonathan Tamayo Manguito anda dolido trine que trine en contra del gobierno de Gustavo Petro. Vamos a conocer por qué. Entre esos hoteles estaba llamado el Campanario en Villavicencio, que había pertenecido a Ismael Pantoja el Negro, y que por una suma menor se lo habían pasado a Tamayo junto, según Gustavo Bolívar, al ICF de Villavicencio. El hotel no está exactamente en poder de Manguito, sino de personas de su círculo más cercano. Básicamente, el ex senador quemado utilizó la SAE y sus vínculos con Duque para construir un imperio político en el llano que por fortuna no ha servido de nada hasta el momento. Hoy los hoteles recuperados por la SAE tienen un uso mejor pensado que permitirá dinamizar su consecución de recursos, y es que el gobierno de Gustavo Petro hizo un convenio con la sociedad Tequendama, que es la hora encargada de esos hoteles. Y pues Manguito trinando todos los días en contra del gobierno Petro mientras desahoga su dolor por haber perdido esa gotica de poder que paradójicamente llegó gracias a la lista de decentes de Petro, ¿no? Antes Manguito fue lo que fue por Petro y hoy es lo que es por el Centro Democrático. Lamentablemente es la verdad. Está ardido porque le quitaron pues este hotel El Campanario, que pues no lo tenía él directamente, pero sí pues personas cercanas a él. Por eso ahora sí está ardido trine que trine. Él había desaparecido de las redes sociales y de un momento a otro empezó a esto. ¿Esto por qué? Porque hace poco le quitaron esta administración a personas muy cercanas a él. Por otro lado, en las últimas horas, pues un medio periodístico alternativo dice que Iván Márquez está vivo. Entonces uno no entiende si está vivo, si está muerto, si CMI había confirmado la noticia. Entonces, pues aquí salen, al fin Iván Márquez está muerto, pues el semanario Voz afirma que el jefe de la segunda Marquetalia sigue vivo y en recuperación. Son varias las versiones que han surgido sobre el estado de salud del disidente y jefe de la segunda Marquetalia, desde que se confirmó que fue herido de gravedad en Venezuela. Pues poco se ha sabido. El noticiero CMI había confirmado su muerte, pero hoy surge una nueva versión del semanario de izquierda. La realidad sobre los resultados de salud del máximo jefe de la segunda Marquetalia, Iván Márquez, no es clara. Resulta un misterio por rumores que se vienen dando desde que fue herido de gravedad en Venezuela, y las autoridades colombianas aseguraron que tenía una esquirla en su cabeza y en su estómago gravemente afectado, y hasta habría perdido 3 dedos de la mano. Luego, hace unas semanas, el noticiero CMI afirmó que había muerto, pero hoy surge una nueva versión del semanario de izquierda Voz, que asegura que fuentes cercanas confirmaron que seguía con vida. Pues ese es el misterio que rodea a la muerte de Iván Márquez. Y es que es el misterio que rodea a Márquez. La muerte de Iván Márquez habría sido dolorosa y larga. El tenebroso líder de las extintas FARC habría visto sus horas finales en medio de las más grandes desconfianzas y soledades, ¿no? Y tras meses de agonía. Su suerte no había sido diferente a la de los otros jefes de la antigua guerrilla que decidieron traicionar la paz con la que se comprometieron en La Habana y salir a montar un grupo criminal dedicado a traficar, según con Jesús Santrich, alias El Paisa, y Romaña. Pero recordemos este caso del entrampamiento denunciado aquí por Gustavo Petro que le estaban haciendo a Jesús Santrich, ¿no? Agentes de la DEA y parte de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Esto pues no se ha investigado a fondo. Y es que aquí dice la cuenta de Semanario Voz, que tiene más de 33,000 seguidores y que es un órgano central del Partido Comunista Colombiano. Dice, somos periodismo alternativo y revolucionario. Y dice acá el tuit, última hora, de fuente confiable podemos confirmar que Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, está vivo y en proceso de recuperación. ¿Será que sí? ¿Será que no? Como les decimos, aquí no hay ningún cuerpo, aquí dicen que fuentes han dicho que pues murió dolorosamente y todo, pero hasta el momento no. Recordemos cuando el gobierno de Iván Duque salió a decir que Iván Mordisco estaba muerto, que se había bombardeado, y después, pues semanas apareció, ¿no? Apareció, señores, vivito y coleando.
Esperaremos qué pasa con este señor Iván Márquez, que había confirmado la noticia en varios medios, pero sin contundencia. Bueno, colombianos, esperamos que les haya gustado este video. Por favor, compartan, suscríbanse y activen la campanita para uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.